Diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Comunidad de Deportes TV al aire de nuestro canal de YouTube, SF Studio Pro, programa número 14 del año, como siempre para compartir con todos ustedes, con voces protagonistas muchas. Hoy hay fútbol, hay psicología, hay waterpolo también, hay resumen deportivo semanal. No sé si hoy está el equipo completo, no sé si usted vio Escalante, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Está el equipo completo hoy de Comunidad de Deportes, así que veremos si habrá más entrevistas o no, o de qué hablaremos en la jornada de hoy, pero está Eduardo, Sebastián y Hugo, están todos, por eso el clima, se viene la tormenta, creo que está anunciado ola polar para el lunes, así que bueno, todo tiene que ver con todo. Usted mientras tanto suscríbase, dele clic a la campanita, gracias a todos los que están pasando por nuestras entrevistas, por nuestros programas, a las redes sociales también, ahora que subimos algunos clips, también hay mucha gente que lo ve, que lo comparte, así que bueno, agradecerles por supuesto por cada una de las reproducciones de los programas completos y de las entrevistas, y mientras tanto suscríbase, síganos en las redes sociales, Comunidad de Deportes TV, SF Studio Pro, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, vamos a comenzar con alguien que venimos hablando mucho, porque Hugo nos trae imágenes, nos cuenta, hemos pasado videos y demás, pero hoy lo tenemos acá presente, lo hemos hecho levantarse temprano un sábado, no sé si duerme los sábados o no, lo vamos a preguntar, al psicólogo Javier Molina, que gentilmente se tomó un tiempito para charlar con nosotros. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Prendió el micrófono? Sí. ¿Hizo los deberes? Perfecto. Creo que sí. Perfecto. ¿Lo escucha bien? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo gracias tranquilo. por venir. No, por favor. Gracias por venir. La verdad que venimos hablando cada fin de semana, compartimos imágenes de todo lo que vienen realizando con las charlas y estos encuentros que vienen realizando los diferentes clubes. Bueno, ¿desde cuándo como psicólogo? Y ya va a ser 30 años como graduado en la UNR, en la Facultad de Rosario. Sí, en la Facultad de Psicología de Rosario. Y bueno, y trabajando... Cuando yo me recibí, una de las cosas que quería era trabajar con el deporte, así que me fui en el año 98 al CENAR, ahí estudié con los psicólogos de allá, psicología aplicada al deporte, y bueno, y lo hice también en el fútbol. ¿Y por qué, Javier? ¿Eras deportista de chico? ¿Qué te llevó a orientarte a lo deportivo? Siempre hice deporte. Bien. Desde que tengo uso de razón hice deporte, me encantó, me gustan todos los deportes, obviamente. Hice muchos años, jugué al vóley, después me fui a jugar al rugby, pero en el medio hice un montón de deportes, así que... Me preguntan por qué no profesor de educación física, la verdad que... pero bueno, sí... Me apasionan los deportes, me gusta. Ahora, en ese lapso de Javier de deportista, que no sé si ya colgaste los botines o seguías haciendo algún deporte. No, hago. Sí, bueno. En ese lapso y demás, ¿vos veías problemáticas de tus compañeros, con los entrenadores, con los dirigentes, que te llevaron también un poco a eso? ¿O fue algo que naturalmente surgió a decir, me dedico a la parte deportiva? Mirá, en realidad, yo de chico llegué a competir en el alto rendimiento. A los 14 años... me convocaron a la preselección argentina de vóley, jugaba al vóley. ¿A dónde? ¿En qué club? En Banco. Muy bien. Mi entrenador era, sí, mi entrenador era Fito Quirós, un fenómeno, digo yo siempre. Y no sé si realmente viví problemáticas que hoy viven los deportistas, pero tal vez si hubiésemos trabajado algunas cosas muy puntuales, el rendimiento hubiese sido otro. No digo que tuve un mal rendimiento ni que, pero bueno, convocarte a una preselección nacional y esas cosas creo que influye mucho en la cabeza, y en ese momento no teníamos la percepción porque jugábamos y la pasábamos bien. Claro. Y en un momento te das cuenta que estás convocado a una preselección nacional y después te das cuenta que existen miedos y esas cosas. Entonces yo digo, me gustaría dedicarme a esto, que en ese momento, yo en el año 98, no había nadie dedicándose a la... No. Es un tema tabú. Hoy escuchamos a los jugadores de fútbol, por ejemplo, de viejos, digamos, grandes, y es algo que... ¿Para qué? ¿Para qué la psicología? ¿Para qué? En realidad llegan a mencionar que ellos son
los mejores psicólogos que Sí. tiene el vestuario, Sí. ¿entendés? Sí. A mí me pasó en Colón, yo trabajé en Colón en el año 2003, empecé a trabajar en Colón y en ese momento había entrenadores que era como que a sus jugadores, porque no trabajar con sus jugadores, y hoy en día me dicen cuánto aprendimos, y porque yo siempre digo esto, uno por ahí va y aprende mucho más de lo que enseña o lo que puede transmitir en el deporte. Yo aprendo muchísimo y eso hace que uno pueda transmitir otras cosas en el tiempo, porque esto creo que va evolucionando también. Entonces, Claro. Javier, me hablabas de problemáticas. Me decían, en su momento hubiésemos resuelto de otra manera, si se quiere, hubiésemos colaborado, si tuviésemos un psicólogo deportivo en ese momento. Más o menos, ¿a qué hace referencia? creo que hoy se trabaja, hoy como en ese entonces, por ahí la cabeza, no sé si es el término, se dispara, pero uno va pensando un montón de cosas y actúa y juega bajo presión, aunque a veces no se lo sienta como tal, ¿no? Bajo presión, y tiene presiones y hay miedos, porque las presiones generan miedos, entonces y hasta puede haber falta de concentración, de atención. Hay un montón de cosas que no digo que no que uno las haya manejado mal, pero siempre se puede manejar, no sé si mejor, pero de otra manera. Entonces es poder trabajar sobre esas cosas. ¿Es más tu trabajo es más de contención? No, porque en realidad la contención es parte. Uno cuando trabaja en el deporte, lo que trabaja es la parte deportiva exclusivamente, donde, qué sé yo, sobre todo los jugadores de fútbol te dicen, yo no estoy loco. No, y uno no trabaja con patologías ahí, digamos. Bien. Pero sí también trabaja la parte clínica, porque la parte clínica es la que te da la base para contener a una persona, para trabajar con esas cosas que por ahí uno dice escapan al deporte. No, no escapan al deporte, porque sigue siendo un ser humano que practica un deporte. Sí, Entonces es trabajar pura y exclusivamente la parte del deporte y la parte del ser humano también uno trabaja. Algunos psicólogos por ahí trabajan únicamente la parte del ser humano. Sí, está bien, está bárbaro la contención, pero en el deporte hay un montón de cosas que se juegan con ese ser humano. Cuando vos estás en un deporte grupal, llámese fútbol, llámese vóley y demás, cuando te toca ir, que yo, como trabajaste en Colón, ponele, ¿qué son? ¿Charlas grupales o individualmente vos vas dialogando y trabajando de manera individual? ¿Tenés tu espacio, tenés tus bloques? Uno trabaja de diferentes maneras y es de acuerdo a lo que el club también te brinda. Perfecto. O sea, si el club te abre la posibilidad de que vos tengas un gabinete, un lugar donde trabajar, muchas veces uno trabaja al costado de la cancha también, y no es por falta de infraestructura, sino porque uno necesita trabajar ahí, porque los chicos están ahí. Entonces vas trabajando individualmente en un montón de cosas, porque hay chicos que puntualmente lo necesitan, que son derivados por el entrenador, o que uno los ve en la práctica, en el entrenamiento, en la competencia, que no están rindiendo al máximo de su potencial y algo está pasando. Entonces trabajás individualmente. Puede ser derivado, puede ser que uno lo evalúe, porque uno como psicólogo en el deporte lo que hace también es estar presente en los entrenamientos, no solamente en las competencias. Vos vas al entrenamiento porque por ahí el deportista dice, sí, pero yo no presto atención. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces vos te sentás, mirás el entrenamiento, después lo ves en competencia, porque lo ideal es trabajar de esa manera. Y a partir de ahí vos podés trabajar o individualmente, que está muy bueno, o grupalmente también. Se trabaja con grupos, podés trabajar con grupos reducidos, con todo el equipo. Depende de las cosas que vayan sucediendo o que Claro. vayan aflorando en ese momento, y uno a partir de eso empezar a trabajar. ¿Cuándo se hizo el clic de decir la importancia que tiene la psicología deportiva? Que te ha tocado a vos particularmente, ¿no? Capaz que en otros lugares se hizo antes, capaz que en otros lugares todavía no se hizo. ¿Cuándo hubo un clic, si hubo un momento puntual de la vida deportiva de alguien que se hizo un clic? Si tenemos que tener psicólogo deportivo como nutricionista, como un montón de cosas que se han dado hoy en día. No sé si hay, porque depende del deporte, depende del club, depende del entrenador. Hay entrenadores que te piden y el club no quiere saber nada, y hay
hay clubes que piden y no quieren saber los entrenadores, y hay deportistas que piden. Pero hoy ya es más habitual, hoy Sí, es raro que sí. un equipo no tenga un psicólogo deportivo. Sí, hoy se Un trabaja grupo de mucho, psicólogos. lo escuchaba el otro día a Enzo Fernández y él dice que él trabaja con un psicólogo. Cuando llegó al Chelsea, una de las primeras cosas que hizo es empezar a trabajar Claro. con un psicólogo, porque el desarraigo y un montón de cosas que por ahí no se trabajan en clubes grandes, qué sé yo, Colón, Unión, Central, Newell, acá en Santa Fe, donde los chicos van hasta de 300, 400 kilómetros, van a jugar a esos clubes a edades muy tempranas. Sí, sí. El desarraigo es enorme, y bueno, trabajar eso, la contención que vos decís, ¿no? Bueno, cómo está acá, está solo, su familia está en otro lugar, te sacan, porque realmente pensá vos Sí, en sí, tu sí, vida, sí, si a vos sí, te no, sacan no, hoy de no. acá y te llevan, no sé, a Ushuaia, y vos decís, ¿qué hago yo acá? Y entonces los chicos empiezan Claro, después tenés que rendir todas las prácticas y ni hablar en los partidos porque si no te volvés. Pero claro, y el peso que eso implica en un jugador de Claro. fútbol, decir, bueno, si no hago bien las cosas me tengo que Sí, volver. y también por ahí tu familia apuesta todo a vos. Ni hablar, en esas cosas yo digo siempre pasa. Habitualmente decimos que la familia piensa que se va a salvar con ese hijo, con ese jugador de fútbol, y se depositan ahí, se proyectan un montón de cosas que por ahí no terminan saliendo como uno cree, como familia. Entonces, Ujú. pero bueno, sucede, estas cosas pasan, hay familias que creen que se van a salvar. Yo siempre digo, y lo he hablado y lo hemos estudiado desde el año 98 con los psicólogos que yo trabajé en Buenos Aires, hay solamente 2 deportes en el mundo que vos pasás de ser nadie, no tener nada, a tener todo, que son el fútbol y el boxeo, no hay otro. Pasás de ser nadie, de no tener nada, de venir del lugar Sí, de mayor es carencia verdad. posible, Es verdad. a un día de repente tener todo. Después los otros deportes uno va, pero esos 2 deportes es así. Entonces, Sí, sí. vos decís, en Colón nos ha tocado trabajar con chicos que son hijos hoy de políticos, de jueces, y un chico que venía al predio en la autopista, un chico que iba en bicicleta sin haber desayunado, y no sabíamos, o sea, había que investigar de dónde venía, cómo. Entonces, pasan estas cosas, por eso uno, cuando vos preguntás la contención y todo esto, hay que trabajarlo mucho, eso, hay que trabajar. Después la parte específica del deporte, que también tiene que ver con esto. Sí. Y hoy los jóvenes, desde tu óptica de tu trabajo, ¿es diferente trabajar con un joven hoy que trabajar con un joven del 98? ¿Es lo mismo? En la parte mental, uno diría que es lo mismo, porque siguen surgiendo Los mismos problemas. aquellas cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, con la motivación, con las presiones, con la tensión, con la autoconfianza. Ajá. En ese momento el deportista vive las mismas cosas que vive hoy. Diferente es hoy, la vida, cómo se ha acelerado algunas cuestiones en la vida, pero yo digo, el que entrena natación, los chicos se levantan a las 5 de la mañana, Sí. para las 6 estar en el agua, y a las 7:30 salir para irse a la escuela, y hoy lo siguen haciendo Así igual, es. y hace 20 años atrás lo hacían, y hoy sigue igual el entrenamiento. ¿Y el tiempo de las sesiones es más corto? ¿Es lo mismo? Depende, uno trabaja, depende yo digo, he sido una persona, y sobre todo en la parte deportiva, que no le pongo tiempo al trabajar con un deportista, porque por ahí hay una semana, a lo mejor trabajamos toda la semana, una semana viene y ha trabajado cosas y viene muy bien, y hay otra semana que le pasaron, y que encuentra de repente que tiene una competencia cerca, y empiezan a surgir miedos y presiones y un montón de cosas, entonces tenemos que trabajar más, y bueno, uno va viendo, no es que uno le pone tiempo. Bien, bien. Tampoco lo haría en la clínica, creo. Tampoco. Sí, por ahí hay corrientes psicológicas muy ortodoxas que dicen, bueno, son 45 Claro. minutos y se Ni terminó. más ni menos que eso. A los 45 minutos, no lo haría. Creo Perfecto. que
me manejo de otra manera. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos imágenes, Ale, si te parece la volvemos a pasar porque que quiero preguntar a Javier por estas charlas que vienen dando en diferentes clubes de Santa Fe. Eso fue en Alianza de Santo Tomé, una cantidad impresionante de gente. Contame un poco cómo surgió la idea, Javier, de dónde salió el dar este tipo de charlas, si lo venías haciendo o fue algo que empezaron, creo que fin del año pasado y este año a hacerlo. En realidad, el año pasado, en un proyecto que tenía el Ministerio de Educación, la parte de Educación Física, junto con el Ministerio de Seguridad, trabajamos en los clubes en un proyecto que se llamaba La Violencia No Juega, ¿sí? Trabajamos mucho con los clubes de fútbol, el tema de la violencia en el fútbol. Lo trabajamos específicamente, yo digo, desde el lugar de los deportistas, y bueno, uno por ahí ve la gente que está afuera, los padres, y a partir de eso, bueno, yo me contacté con Hugo se contactó conmigo, Hugo González, y bueno, Hugo me propuso ahora a través de este proyecto de Iniciativa La Carta, donde detrás está Paco Garibaldi, bueno, trabajar la psicología en el deporte, pero para todos los deportes, digamos, y no específicamente una cuestión puntual, sino que trabajemos cosas que tienen que ver con... Yo cuando voy a dar las charlas generalmente no doy la misma charla. Bien. Sí hablamos algunas cosas parecidas, pero trato de que no sea la misma charla porque si no me aburro yo también. Bien, la paso mal yo. Va orientando para diferentes lugares. Sí. Y las preguntas, ¿hay algo que te haya sorprendido en este tiempo, ahora que te venga a la memoria? ¿Alguna pregunta que te haya sorprendido más que otra? ¿Algo que te haya quedado? Decir, che, qué raro, que te volviste a tu casa pensando en Alianza, bueno, me llamó muchísimo la atención. Primero que los que más preguntaron tenían entre 9 y 14 años. Wow, ni me animo ni a levantar la mano. 9 y 14 años, y en una que estamos hablando así, yo estoy hablando, le pregunto a los chicos, yo digo un enano, un bajito, 9 años, me mira y me dice, levanta la mano, le dan el micrófono, y con una vocecita, pero me dice, ¿cómo puedo hacer yo para manejar mi ira? Digo, sí. Y entonces le digo, ¿cuántos años tenés? 9 años. Y le digo, ¿tu papá están acá? Y por allá atrás saltan los papás, levantan la mano, y le digo, después vamos a hablar con ustedes, le digo, después que termine la charla. Claro, porque imagínate que a los 9 años, que una criatura te diga, ¿cómo manejo la ira? Seguramente tiene que ver con esto que ha cambiado de hace muchos años atrás a hoy. Ellos ven, qué sé yo, la película Intensamente, donde aparecen estas cuestiones de la ira, del amor, pero que una criatura a los 9 años... Ya que use la palabra ira, ya manifieste que tiene ira cuando compite, porque el otro o le hizo trampa o manejó mal es muy llamativo, pero a la vez es muy bueno también, porque ellos puedan sentir que hay una emoción, claro, que en realidad no pueden manejar. Entonces, y ahí hablamos, yo en la charla, una de las cosas que hablo es la regulación de las emociones. Pero con 9 años, ¿cómo hace para regular una emoción? A ver, ¿qué le dijiste? Una de las cosas que le dije, mirá, después sin querer lo hablamos, que de hecho... Me siguió llamando. Fenómeno. Un fenómeno. Yo digo, una de las cosas a los 9 años como a los 20, a los 30, a los 50 y a los 70 y a los 80, uno pierde la dimensión del juego, de lo lúdico en el deporte. Es decir, el poder divertirte. Cuando vos sentís que te divertís, todo lo otro. Yo les cuento siempre a los que alguna vez jugamos al fútbol en la calle, arrancábamos a las 2 de la tarde, eran las 10 de la noche y seguías jugando y no te acalambraba, no tenías seno, la pasaba bárbaro. ¿Y por qué? Porque te divertías y porque tenías pilas para seguir, porque te divertías. Yo el otro día hablando en Kimberley, trabajé había un equipo de karate y le digo, ¿cuánto dura la competencia de ustedes? 2 minutos. 2 minutos. Digo,
y no podés competir bien en 2 minutos, no te podés divertir en 2 minutos. ¿Cuánto entrenás durante la semana o durante el año para llegar a 2 minutos en una competencia de 2 minutos y no la pasás bien, no te podés divertir? Entonces, cuando yo trabajo, una de las primeras cosas que trabajo es divertirte, pasala bien. Lo que le digo a los padres siempre, cuando vuelven a casa, ¿qué le preguntamos? ¿Cómo saliste? Claro. Yo, ¿por qué le preguntás cómo saliste? ¿Por qué no le preguntás cómo se sintió, cómo le fue, cómo la pasó? Y ahí a lo mejor te cuenta que la pasó mal, porque perdió, bueno, vemos, pero viste que los papás cuando no, ¿y cómo saliste? Sí. Entonces, sí, a veces uno se autoexige también como deportista. Muchísimo. Sí, creo que tiene que ver con cuestiones muy personales y con estructuras de personalidad, digo yo siempre. Sí. Depende de cómo uno se posicione frente a las cosas que hace. Y una de las cosas es esta, es la autoexigencia. Lo que pasa es que se eleva la autoexigencia en tanto y en cuanto hay adultos atrás que elevan también esa autoexigencia. Si no, los chicos se van a divertir, la van a pasar bien. Si ya cuando entra, no, que vos tenés que el punto, que esto, Sí, que lo sí, otro. o que tu viejo está gritando, está afuera, está en el partido gritando afuera, también debe ser bastante molesto, debe ser bastante Ni hablar, lo viví incómodo. hace 2 o 3 semanas en Colón y de muy mala manera, de muy mala manera. Sí, Fui a ver los clásicos y la verdad que inexplicable que los padres griten así, peleen le quieran pegar al entrenador. Viste, cosas que vos decís, no se puede vivir. Sí, muchas veces los padres deberían necesitar más psicólogos que los hijos, tal vez. Y sería ideal trabajar con los papás. Sería ideal trabajar con los papás, pero bueno, qué sé yo. Yo les digo siempre, la canción de Serrat, Esos locos bajitos, dice, le vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. A veces los papás, y lo hacemos sin querer, otros no, otros se dan cuenta que si vos estás puteando y te querés pelear con el entrenador, hay algo que no está bien. Hay algo que no estás haciendo bien, porque aparte el chico te está mirando, te está observando. Los chicos, yo digo, tienen esas antenitas y están pendientes de todo lo que los adultos hacen. Está aprendiendo que la violencia es casi algo normal en el deporte. Sí, no está bien. Callate, quédate, enojate si querés, pero... Sí, aparte muchas veces los padres no tienen ni idea del deporte que está practicando el hijo, no entienden las reglas, no entienden nada. Ellos van por una cuestión de inercia, están ahí y porque el hijo tiene que ganar. Y sale así. Y porque el hijo tiene yo hago básquet, con el básquet, trabajo mucho con el básquet, y por ahí veo padres que después te charlas con ellos y no tienen ni idea, pero ellos por lo menos le protestan al árbitro cosas. Sí. No tienen ni idea qué pasó, digamos, pero es una cuestión de, tengo que protestar. Pero mi hijo está enojado, tengo que protestar. En todos los deportes, los deportistas dentro de la cancha protestan y no han leído nunca el reglamento. Sí. Una de las cosas que yo a veces trabajo es, trae un árbitro que les explique el reglamento. Esto es así, esto es de esta manera, esto es así. Entonces, eso te va a ayudar también a regular tus emociones. Porque no es que el árbitro te cobró en contra vos, ¿no? Sí, menos acá amateur, en lugares amateur, por ahí. Donde aparece la ira, el enojo, yo digo, esa emoción que tanto nos juega en contra, porque es la que más nos juega en contra. Digo, te enojás con el árbitro. Y el árbitro cobró bien, no cobró mal. ¿Entendés? Porque, pero me cobró. El árbitro, cada vez que cobra mal, es en contra de uno. Para. Capaz que se equivocó. Y no era lo que vos esperabas, ¿entendés? Pero bueno, el árbitro se puede equivocar, sí, es un ser humano, como te equivocás vos en el deporte, como se equivoca cualquiera en la vida. Entonces, después podemos hablar si el tipo tiene una mala relación con un club. Bueno, se hablará de otra forma. Ahora, cuando el árbitro se equivoca, lo hace para los dos lados por igual y en contra tuya y en contra mía. Totalmente. Javier, porque llevamos 25 minutos de nota y me quedaría charlando todo el programa, pero viste que esto es así. ¿Cuáles son las principales consultas, más allá de esto de la ira de nene que te tocó la charla, pero en general, así cuando alguien se acerca a charlar con vos, ¿hay alguna consulta puntual, algo así, más o menos siempre vienen orientado a lo mismo? El tema concentración. En realidad, por eso se habla de pilares básicos en la psicología del deporte, como son la atención y la concentración, el control de presiones, la autoconfianza y la motivación. En los deportes de equipo se suma la cohesión grupal, que es lo que te permite lograr objetivos. Bien. Hay un artículo que uno lee, escrito por psicólogos,
que dicen que es más difícil ganarle un grupo de amigos que un grupo de estrellas. Y porque ya sabés cómo tu amigo piensa, razona y lo vas a defender a muerte. Y hay un montón de cosas que se juegan. Bien. Entonces, eso es la cuestión grupal. Y después las otras cuestiones que tienen que ver dentro de esto, el trabajo del fracaso y el éxito, la regulación de emociones, cómo se ve el éxito, cómo se ve el fracaso, por qué uno lo toma de esa manera. Y la otra parte, bueno, es pura y exclusivamente clínica, que son perfiles de personalidad, estructuras de personalidad que vos ves dentro de la práctica del deporte. Pero no es que uno practica con psicopatologías, no hay. Por ahí encontrás. Alguna vez alguien dijo que si algún psicólogo lo hubiese evaluado a Garrincha no hubiese jugado porque dice que tenía un principio de un psicótico, una cuestión así, le decían a Garrincha, y aparte tenía 6 centímetros de diferencia en las piernas, no hubiese jugado nunca y fue un fenómeno en el fútbol. Entonces, claro, no trabajamos con psicopatología. Bien. Entonces, nosotros trabajamos con seres humanos que practican deporte y que dentro del deporte constantemente están jugándose determinadas cuestiones, como por ejemplo una presión. Entonces no es que trabajamos con psicopatología, no trabajamos con locos, como le llamamos habitualmente en la vida. Sí, ¿Y quién decide la locura, no? Va a decir, bueno, trabajar con loco, ¿y quién decide quién es loco? Entonces, pero sí, las consultas giran en torno a estas cuestiones que puede haber 1.000.000. Pero que tienen que ver con esto, ¿no? Y cuando vos marcás de que tienen que disfrutar, de que tienen que divertirse y demás, ¿hay actividades que se pueden hacer como para ayudar a eso o es solamente charlar y mirá, insistir sobre este tema? Es entrenar. Porque capaz que vos me decís, che, Seba, mirá, ¿por qué no te divertís? Pues yo por ahí juego al fútbol ahora mañana. ¿Por qué no te divertís jugando? Y la verdad que ¿por qué no te divertís? Pero ¿hay algo para que yo pueda hacer para cambiar eso? La primera es tratar de pensar en esto, porque en realidad tenés que trabajar un montón de cosas. A ver, si vos fueras o jugaras como Messi, probablemente te divertiría. Y vos Messi no, te estaría enojado igual. No, si jugaras así, te divertiría. Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, vamos a entrenar la cabeza y vamos a entrenar el físico para que vos te diviertas. ¿Cómo lo haces? Y si corres más, seguro te va a divertir. Si entrenás los gestos técnicos, te va a divertir más, porque vas entrenando. Te van a salir cosas que no pensaste que te podían salir. Claro, tiene que ver con todo lo que vos ponés y depositas. Y aparte, yo digo, dentro de la motivación, con las metas que vos te ponés y si sos capaz de cumplirlas. Porque si vos mañana me decís que querés ser el 4 de la selección argentina de fútbol, y te digo, Joseba, ¿cuántas veces entrenás por semana? Una. No, es difícil. No creo que... Y ahí la vas a pasar mal y te va a enojar y no vas a poder divertirte. No, divertirte es con lo que tenés. Si vas a crecer o no vas a crecer, y depende de vos, depende de tu edad, de tu físico, del tiempo que lleves practicando el deporte, depende de un montón de cosas. Entonces, es poder observar eso, no es decir, bueno, che, divertite conociendo cuáles son tus límites, ¿no? Porque si no, siempre... Los seres humanos a veces nos manejamos por lo que nos falta y no por todo lo que tenemos. Claro. ¿Entendés? Sí, tal cual. Todo lo que tenés. Con el vaso medio vacío, claro, disfrutá de esto. ¿Por qué vas a no, pero yo no tengo esto? No, pará. Disfrutá de esto, que es lo que tenés. Y pasala bien y divertite. Yo me río porque voy a jugar al fútbol por ahí con gente del trabajo y tienen 20 años menos que yo, 30 años menos que yo, y hago cosas, meto un caño, qué sé yo. Y la verdad que me río. Y me dicen, ¿por qué hace eso? Porque yo lo disfruto. Porque está bien, quiero ganar a todo también. Sí. Cuando alguien dice que hay personas que compiten, pero no le importa, ganar es mentira. Todos nacemos compitiendo. Freud, el padre del psicoanálisis, dice que el ser humano compite desde que nace y quiere ganar. Entonces, ¿qué? No pongamos en tela de juicio si quiere ganar. No. Todos entrenamos. Es la manera de cómo pero todos entrenamos para ganar. Cada vez que jugamos al truco y queremos ganar. Sí. No queremos perder. Nadie entrena para perder. Entonces eso descartalo. Lo que vos tenés que trabajar, y lo importante en la psicología del deporte, es el proceso que vos haces para llegar a donde querés llegar. Es decir, ¿qué proceso hiciste para llegar a este lugar? ¿Y cuántas veces podés aceptar equivocarte para llegar a ese lugar? Entonces, es poder sentir que te divertís a pesar de, o con esto. Es
a veces es muy difícil. Yo el otro día lo hablaba con mi hijo, un deportista de aquellos también, digo, y él me decía, tenés razón. ¿Te dijo tener razón tu hijo? Bien, sí, bien. me dijo, tenés razón. Dice, porque a veces es muy difícil dimensionar que te podés divertir cuando estás compitiendo. Claro. Y en realidad podés decir, es terminar, yo siempre digo, si vos terminaste el partido, no das más, no te dan las piernas, no te da la cabeza, y sentiste que diste todo y que sos un exitoso. Bien. Sí, pero perdimos. Bueno, está bien. El otro también entrena, compite, se prepara. Entonces, yo creo que tiene que ver con estas cuestiones. La competencia y el divertirse es de acuerdo a lo que uno también entrene. Es decir, si no entrenaste, ¿cómo te va a divertir? ¿Vos te querés divertir no entrenando? Bueno, entonces no digas nada, andá y lo que te salga, que te salga y listo, ya está. No hay motivo para molestarse. Creo que la diversión tiene que ver con eso, con cumplir metas también. Buenísimo, ¿no? buenísimo. Es eso. Buenísimo. Javier, para cerrar, sabés que cuando vino Hugo, la charla de Alianza Lima fue un viernes a la noche, me parece, a la tardecita, vino Hugo el sábado, nosotros hacemos el programa los sábados y me dice, no sabés, todo el mundo le pedía fotos a Javier, todo el mundo se quería sacar fotos con Javier. ¿Eso te ha sorprendido o es algo habitual para vos? Sí, por ahí te sorprende porque, como yo te decía antes, creo que uno pareciera ser como que va a enseñar y en realidad uno transmite experiencia y aprende muchísimo. Y lo que te reconforta cuando hay algo que vos dejaste es esto, ¿no? Me parece que es un gesto de gracias porque algo nos dejaste. Claro, gracias por tu aporte. Claro, yo siempre digo, si pudiste pensar, aunque sea en la vuelta a casa, hay algo que te quedó, ¿sí? Es decir, mira, tenía razón en esto que decía. Entonces, creo que eso es simplemente un gracias. Me parece que una foto es un gracias. Me parece que es el haber dicho, bueno, algo de lo que dejaste o de lo que dijiste. Que me dejaste pensando en algo, me dejaste en algo, una reflexión interesante. Y quiero volver, porque creo que probablemente, digo, tiene que ver con la psicología en el deporte y no con Javier Molina. Es decir, bueno, vamos a aprender y vamos a mejorar y sabemos que tenemos que entrenar la cabeza. Y como yo digo siempre, si no entrenas el físico, la cabeza no te sirve. Puedes tener la mejor cabeza del mundo, pero no te dan las piernas. No. Entonces digo yo, es muy importante el entrenamiento físico y en el entrenamiento físico también entrenar la parte mental. Entonces ahí uno va cambiando y va modificando. Pero sí, obviamente que uno se siente, para mí es una satisfacción que alguien quiera sacarse una foto. Buenísimo. Bueno, Javier, gracias por haber venido. Te vamos a volver a invitar para seguir charlando, pero un gustazo y sé que ahora sigue la charla, así que, no sé, nos dijo Hugo recién, ¿dónde era la que viene? La próxima en Recreo. En Recreo, ahí está, que nos había dicho y ahora se me fue en Recreo, así que sigue. Sí. Sigue compartiendo experiencia. La verdad que sí. Bueno, y muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Y voy a volver a estar sí, acá. Cómo no. Muchas gracias por venir. Un placer. Ahí pasaba, Javier Molina, psicólogo, compartiendo un poquito de la experiencia, el trabajo que viene realizando. Tengo acá todo, me pasó Hugo todo el itinerario, dónde trabajó y demás, pero es larguísimo, así que tiene vasta trayectoria. Javier y gentilmente se tomó un tiempito para contarnos. 10:34 minutos, estamos en vivo. Hacemos la pausa. Saludo a mi mamá que está en Concordia mirando con mis abuelos el programa. Saludo a la gente de la Asociación Santafesina de Hockey Social, como siempre. Un abrazo grande para todos. Hacemos la pausa y nos metemos un poquito a charlar de fútbol, porque ha vuelto un viejo conocido de la casa a las entrevistas con Comunidad de Deportes, así que ya venimos con más. Calidad,